Hola, estimados protagonistas. En esta ocasión vamos a estudiar el mercado de bienes y la curva IS. Los objetivos de aprendizaje es que usted pueda comprender el comportamiento de la inversión como consecuencia de los cambios de la tasa de interés, o también se le llama tipo de interés. Graficar la función de gasto-inversión, explicar qué es la curva IS y la relación de los tipos de interés con el equilibrio del mercado de bienes, y graficar correctamente la curva IS que describe diferentes equilibrios en el mercado de bienes. Pues vamos a definir qué cosa es la curva IS. La curva IS nos muestra las distintas combinaciones de la tasa de interés y los niveles de producción, tales que el gasto planeado es igual al ingreso, es decir, que la demanda agregada es igual al ingreso. Hasta el momento, en el desarrollo del modelo renta-gasto, hemos considerado como que la inversión es totalmente autónoma, es decir, que es una variable exógena que está determinada fuera del modelo y que no depende del nivel de ingreso. Por eso decimos que la I la hemos considerado totalmente autónoma, pero de aquí en adelante vamos a considerar que hay una relación entre los tipos de interés, aquí la tasa, y la inversión, de tal manera que si la tasa de interés es alta, los inversionistas no están dispuestos a hacer préstamos en las distintas instituciones bancarias. Por lo tanto, la inversión disminuye, aunque hay una inversión que no depende de cómo se fije o cómo fijen los bancos la tasa de interés, sino que es una inversión que está determinada por los gerentes de las distintas empresas, que es la inversión autónoma y que es la que hemos venido manejando en el modelo de renta-gasto, que ahora se amplía a lo que es el modelo de mercado de bienes, considerando la función de gastos de inversión conformada por dos términos: la inversión autónoma y la inversión inducida por el tipo de interés. Inducida en el sentido de que si el tipo de interés es alto, pues la inversión va a ser menor, porque, como les decía, las empresas no estarían dispuestas a hacer crédito o préstamos para invertirlo en la producción. Pero si las tasas de interés bajan, entonces las empresas se encuentran incentivadas, estimuladas a hacer préstamos en las instituciones financieras para poder destinarlo a las inversiones, de tal manera que esta relación entre el tipo de interés y la inversión está dado por el coeficiente B, que se le llama coeficiente de sensibilidad del gasto de inversión a la tasa de interés. Es decir, que este mide cuánto varía la inversión cuando la tasa de interés cambia. Y la I se denota como gasto de inversión autónoma, es decir, el gasto de inversión que está independiente del ingreso y de la tasa de interés. Por eso les decía que la función de inversión se compone ahora de una inversión autónoma que no depende sin más que de la decisión de los gerentes de empresas de invertir, que es totalmente autónoma, y la inversión inducida por el tipo de interés. El valor de la B siempre va a ser mayor que cero, nunca puede ser negativo. Puede ser 10, 20, 30%, etcétera, pero nunca va a ser negativo. Siguiendo un poco en lo que son los aspectos importantes en el material de estudio que acompaña a la guía número 10, vamos a ver ahora que la demanda siempre para tres sectores:
no considerando el sector externo, sino que únicamente los hogares con el consumo, las empresas con la inversión y el gasto público. Si nosotros sustituimos lo que ya significan el consumo, ya para tres sectores está dado por toda esta término, que es equivalente a lo que es la función consumo para una economía cerrada de tres sectores. Le agregamos ahora la inversión, que no es totalmente autónoma, sino que se conforma de la inversión autónoma menos la inversión inducida por el tipo de interés, más el gasto, pero no consideramos por el momento lo que es el sector externo. Entonces, si nosotros replanteamos esta ecuación agrupando y sacando el factor común, nos quedaría que la demanda agregada ahora sería igual al gasto autónomo, que es la sumatoria del consumo autónomo, las transferencias por la propensión, la inversión autónoma y el gasto autónomo. Y nos quedaría siempre este término, que es igual al producto de la propensión marginal por la diferencia de 1 menos T. T, recuerden que es el tipo impositivo y es el nivel de renta, pero ahora se le agrega el término, que es la inversión inducida, que es el producto de B por I. Entonces, la demanda agregada ahora de manera ampliada sería igual al gasto autónomo más el producto de la propensión menos la diferencia de o el producto de la propensión marginal al consumo por la diferencia de 1 menos el tipo impositivo multiplicado por el nivel de ingreso menos la inversión inducida, que el coeficiente de sensibilidad del gasto de inversión al tipo de interés por el tipo de interés. Ya sabemos que el gasto autónomo es igual a la sumatoria de las variables autónomas, es decir, aquellas que no dependen del nivel de ingreso ni tampoco del tipo de interés. Aquí podemos observar cómo se determina ilustrativamente o gráficamente el equilibrio en el mercado de bienes ya cuando lo hemos ampliado. Entonces, en este caso partimos de A, que es el gasto autónomo, menos B por I. Ahí sería precisamente de donde parte la demanda agregada, y continúa cuando corta a la recta de 45. Ahí encontraríamos equilibrio y sub 1, y también continúa igual a lo que es el gasto autónomo más el producto de 1 menos T por Y menos B por I para el primer tipo de interés. Cuando tenemos varios tipos de interés o tasas de interés, entonces, ¿qué es lo que provoca el desplazamiento? Pues obviamente el incremento del tipo de interés hace que la demanda agregada se desplace de forma ascendente, encontrando un nuevo equilibrio precisamente por el cambio del tipo de interés, que al ser menor, pues obviamente la demanda agregada va a desplazarse debido a que un tipo de interés menor hace de que las empresas inviertan más y haga obviamente que hace desplazar pues lo que es la demanda agregada de forma ascendente. Entonces aquí lo podemos observar en la gráfica. Eso hace de que al bajar los tipos de interés, lógicamente
las empresas se encuentran más motivadas a hacer préstamos y a invertir. En consecuencia, la producción va a pasar de Y1 a Y2. Para construir la curva IS, pues la derivamos a un plano inferior, y cuando tenemos dos tipos de interés distintos, entonces vamos a ver que la curva IS no es más que las distintas combinaciones del tipo de interés y de producción donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Para el caso del tipo de interés I1, pues observamos que la demanda agregada es la que tenemos de color rojo, y aquí que se encuentra el equilibrio. En consecuencia, ese va a ser el equilibrio en Y1, ¿verdad? Y en el caso de que baja el tipo de interés, aquí lo podemos observar a la I sub 2. Entonces, la demanda agregada se va a desplazar debido a, como les decía, al bajar los tipos de interés, las empresas realizan más crédito al sistema financiero, incrementando la inversión. Al incrementar la inversión, obviamente, hace que la producción sea mayor. Entonces aquí podemos observar la disminución del tipo de interés y el incremento de la producción. Entonces cuando nosotros combinamos los distintos tipos de interés con los niveles de producción y trazamos la gráfica, es precisamente la IS, que son las distintas combinaciones de tipos de interés y niveles de producción donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Para encontrar lo que es la producción de equilibrio, ya un modelo ampliado donde la inversión no es totalmente autónoma y hay la presencia del término de la inversión inducida, entonces observamos que la demanda agregada es igual al gasto autónomo por la inversión, por el consumo inducido afectado por el tipo impositivo, menos lo que es la inversión inducida. Ya habíamos aclarado de que el multiplicador del gasto era la fracción 1 sobre 1 menos el producto de la propensión marginal al consumo menos la diferencia de 1 menos t, que es el tipo impositivo. Y eso está representado por este factor. El gasto autónomo ya sabemos que es igual a la sumatoria de las variables autónomas. En consecuencia, solo restamos lo que es la inversión inducida para encontrar precisamente la producción de equilibrio. La pendiente de la curva IS y la posición depende precisamente de los cambios en el gasto autónomo. Aquí podemos observarlo claramente. Los desplazamientos, por ejemplo, en la curva IS, acá se debe a un incremento del gasto autónomo. Puede ser el gasto de gobierno, puede ser la inversión autónoma, el consumo autónomo, de manera que el incremento de ese gasto autónomo multiplicado, valga la redundancia por el multiplicador, provoca un desplazamiento. Entonces aquí observamos que pasar de A, del nivel de gasto autónomo a este, que A', es decir mayor, entonces lo que va a hacer es desplazar precisamente la curva IS de forma paralela hacia afuera, alejándola del origen de coordenada.
Entonces los cambios en el gasto autónomo lo que provocan son desplazamientos ascendentes o descendentes, depende de cómo se incremente o disminuye el gasto autónomo, haciendo desplazar hacia afuera la curva IS. Los cambios de la pendiente se deben a cambio en el tipo de interés. Entonces, al cambiar los tipos de interés hace de que la curva IS se mueva en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya sabemos que al pasar de un tipo de interés alto a uno menor, entonces provoca cambios en la demanda agregada. Eso hace, ¿verdad? Aquí lo podemos observar que la pendiente, que es el grado de inclinación de la curva IS, se mueva en forma contraria a las manecillas del reloj. No que se desplace, sino que se inclina. Su inclinación es más pasa de más pronunciada a menos pronunciada. Entonces eso es muy importante que lo sepa. Para recapitular un poco los aspectos importantes de este tema, pues vamos a concluir que la curva IS es un esquema de combinaciones de la tasa de interés y el nivel de ingreso, tales que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. La curva IS tiene pendiente negativa porque un aumento de la tasa de interés o del tipo de interés reduce el gasto de inversión, por lo tanto disminuye la demanda agregada, lo que baja el nivel de equilibrio del ingreso. Cuanto menor es el multiplicador, menos sensible el gasto de inversión a los cambios de la tasa de interés, más pronunciada es la curva IS. Es decir, cuanto menor es el multiplicador y menos sensible el gasto de inversión, pues los cambios de la tasa de interés, a los cambios de la tasa de interés más pronunciada va a ser. Eso es lo que hace los cambios precisamente en la pendiente de la curva IS. La curva IS se desplaza por los cambios del gasto autónomo, lo que provoca los movimientos ascendentes y descendentes. Y también es importante señalar de que la curva IS nos muestra precisamente las distintas combinaciones de tipo de interés y producción o niveles de producción donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. Ahora nos gustaría hablarle de los ejemplos prácticos de lo que es la función del gasto de inversión, que es la que acabamos de incorporar al modelo de renta-gasto ampliado, es decir, el equilibrio en el mercado de bienes para una economía de 3 sectores: hogares, empresas y gobierno. Entonces vamos a ver la función inversión y el mercado de bienes. Como le digo, son ejercicios de aplicación de una economía cerrada de 3 sectores: hogares, empresas y gobierno. Aquí tenemos un ejercicio sencillo. Suponga una función de gasto de inversión donde I es igual a 500. 500 sería la inversión autónoma menos 50 por I, donde 50 es B, que es el coeficiente de sensibilidad del el gasto de inversión al tipo o tasa de interés. Entonces
la inversión inducida estaría 50 por un valor de I. Los valores que en este caso va a asumir la I sería 5% y 8%. Y se pretende determinar los niveles de inversión para esos tipos de interés. Entonces aquí tenemos la función básica que vimos en el material de estudio. Ya dijimos que la función de gasto de inversión se compone de la inversión autónoma menos el producto de B por I, donde B es el coeficiente de sensibilidad, es decir, el coeficiente que acompaña a la variable I. Y a ambas el producto se le llama inversión inducida. Entonces para cuando I vale 5%, entonces la inversión va a ser 500, que es la inversión autónoma, menos el producto de 50, que es el coeficiente, por 5, que es el tipo de interés. Eso nos va a dar igual a 500 y el producto de 50 por 5, 250. Si a 500 le restamos 250, nos da 250. Y ahora precisamente vamos a calcular la función inversión para una I del 8%. Entonces la función inversión o la inversión estaría determinada por 500 menos el producto de 50 por 8, que es la inversión inducida, precisamente inducida por el cambio en el tipo de interés hace que la inversión sea menor, porque obtenemos que 50 por 8 es 400. Si se lo restamos a 500 obtenemos 100. Entonces el cambio del tipo de interés de 5 al 8% hace que, consecuencia del incremento del tipo de interés, la inversión sea menor. Como le explicaba en términos concretos ya anteriormente, eso se debe a que las empresas precisamente no van a prestar cuando los tipos de interés son altos, ya que no les es muy rentable invertirlo para obtener ganancias, pues incrementa los costos de las empresas. Eso hace de que los niveles de inversión sean menores cuando los tipos de interés son más altos, o viceversa, si cambian de niveles altos a niveles bajos, hace que la inversión se incremente. Si nosotros queremos mostrar gráficamente esta relación entre el tipo de interés y la inversión, vamos a observar que cuando el tipo de interés es 5, la inversión es 250. Y cuando el tipo de interés se eleva a 10%, la inversión es precisamente 100. Entonces lo que hacemos es que unimos los puntos que he encontrado relacionando el tipo de interés con los niveles de inversión, y esa línea, esa curva como se le llama, y no resultante de unir los puntos es la inversión, y es lo que le llamamos gráfica de curva de gasto de inversión. Ese precisamente sería un ejemplo práctico para determinar lo que es la función de gasto de inversión. Ahora vamos a ver uno del mercado de bienes y lo que es la curva IS. Entonces vamos a ver, suponga que el mercado de bienes, la función consumo es C igual a 240 más 0.64 Y. La función de gasto de inversión es, en el primero de los casos, es 70 menos 2 por I. En el segundo de los casos es 80 menos 2 por I. Y en el tercer caso 90 menos 2I. Siempre que el gasto público, ¿verdad?, sea 200, las transferencias que son autónomas 125, el consumo autónomo 140, la propensión marginal al consumo
0.80 y el tipo en positivo 0.20. De manera que se le solicita determine la renta de equilibrio cuando la tasa de interés es del 10% para cada uno de los casos de las funciones de gastos de inversión anteriormente planteadas. Veamos el primero de los casos. Entonces, para encontrar el equilibrio para el mercado de bienes, para una economía de 3 sectores ampliada, donde la inversión no es totalmente autónoma, sino que depende de una inversión autónoma y una inversión inducida. Nosotros ya habíamos entendido cómo se obtenía ya de forma concreta lo que es la producción o renta de equilibrio. Entonces va a ser igual al multiplicador por la diferencia del gasto autónomo por menos la inversión inducida. Entonces, si nosotros calculamos el multiplicador, ya sabemos que la fórmula es 1 al igual a la fracción 1 sobre 1 menos el producto de la propensión marginal al consumo por la diferencia 1 menos t. Entonces, al reducir 1 menos t nos da 0.80. Sabemos que la propensión es 0.80. Multiplicamos la propensión por la diferencia de 1 menos t, que es 0.80, nos da 0.64, restamos de 1, nos da 0.36. El numerador siempre sigue siendo 1. Al dividir 1 entre 0.36 nos da 2.7777 periódicamente, que es precisamente el valor del multiplicador. En el caso del gasto autónomo, pues sumamos las variables autónomas. Consumo autónomo 140, las transferencias, la propensión, que es 0.80, las transferencias que son autónomas de 125, la inversión, que es 70, y para el primero de los casos, y el gasto de gobierno 200. Hacemos y resolvemos precisamente las operaciones y nos da 510. Si nosotros lo introducimos en la fórmula que planteamos al inicio, entonces sería el multiplicador por la diferencia del gasto autónomo a la inversión inducida. El gasto autónomo nos dio 510 menos el producto de 2 por i. Ya habíamos asumido de que el tipo de interés iba a ser del 10%. Entonces al multiplicarlo nos da 20. 510 menos 20 nos da 490. Lo multiplicamos por el multiplicador, valga la expresión, y nos da 1361 onzas, que es semejante a decir 1361. Si vamos a encontrar el equilibrio para el siguiente caso de la función inversión, que es 80 menos 2 por i, entonces siempre, ¿verdad?, siempre al 10% nos resultaría lo siguiente, que la inversión autónoma es la que cambia a 80 en lugar de 70, como el caso anterior. Al reducir nos da 520 y el multiplicador sigue siendo igual. Al introducirlo en la fórmula de renta de equilibrio del mercado de bienes, nos da 2 por 10, que es lo mismo, 20, 520 menos 20 nos da 500, y precisamente
el nuevo equilibrio sería 1388.88, que es semejante a decir 1389. ¿Qué es lo que cambió acá? Únicamente el gasto autónomo en 10 Córdoba, que es precisamente el cambio en la inversión autónoma. Entonces eso hace desplazar el equilibrio a un nuevo valor que es de 1389. Pasamos a la tercera situación, donde la función de inversión ahora es 90 menos 2i y el tipo de interés es el 10%. Entonces lo único que cambia acá es la inversión autónoma, que pasa en lugar de 80 ahora es 90. Los valores son iguales, resultándonos el gasto autónomo en 530. El multiplicador sigue siendo el mismo, de tal manera que al desarrollar la función de producción a equilibrio, ahora sería 2 por 10, que nos da siempre 20, se lo restamos a 530, que es el gasto autónomo, y nos resultaría en 510. Al hacer esta multiplicación, el multiplicador por la diferencia de 530 menos 20, que es precisamente esta que tenemos acá, nos daría un nuevo equilibrio de 1417. ¿Qué es lo que ha cambiado en estas tres situaciones? Únicamente la inversión. La primera, autónoma. La primera, vimos que la función autónoma, la función estaba compuesta por una inversión autónoma de 70. Luego vimos en el segundo caso de 80 y en el tercer caso era 90, haciendo cambiar el gasto autónomo, y el tipo de interés se mantuvo constante. El multiplicador siempre nos resultó el mismo. De tal suerte que ahora, con estas tres situaciones, vamos a observar a través de una gráfica. Ahora vamos a ver el gráfico de equilibrio del mercado de bienes para una economía cerrada de tres sectores, cuando la inversión no es totalmente autónoma, sino que la función de inversión se compone de dos términos. Ya habíamos dicho, inversión autónoma menos la inversión inducida. Entonces, ¿cómo es el gráfico ahora del equilibrio del mercado de bienes? Bueno, entonces la demanda agregada parte de un nivel que es la diferencia del gasto autónomo menos la inversión inducida, y habíamos calculado que el gasto autónomo es el primero de los casos donde la función de inversión era 70 menos 2i, y los demás variables autónomas sumados a un valor de 510, se le restaba la inversión inducida, que es 2 por 10% nos daba 20. El valor entonces de la resta nos da 490. De ahí parte la demanda agregada. Entonces la demanda agregada es igual a 510, que es la sumatoria del gasto autónomo más el producto de lo que es la propensión marginal al consumo afectada por el tipo de interés 1 menos t, que da .80. .80 por .80 nos da .64, menos 2 por i, donde el tipo de interés es el 10%. Si nosotros multiplicamos el coeficiente de la variable y, que es .64, por la producción de equilibrio en el primero de los casos, que es 1361, y le restamos la inversión inducida, pues nos resulta que la demanda agregada es 1361, dándonos un equilibrio. Esa demanda agregada corta a la recta de 45 grados, donde la producción es igual a la demanda agregada, porque precisamente
esta línea azul corta el plano justamente a la mitad. El plano tiene 90 grados, pero al cortarlo por la mitad sería 45 grados, y cualquier punto o función de demanda área que corte en cualquier punto a la recta de 45 nos estaría indicando un equilibrio, de tal manera de que cuando el tipo de interés es el 10%, el gasto autónomo es 510 y el nivel de inversión es 1361, cuando la propensión marginal al consumo afectada por el pago de impuestos, que es 0.64, entonces nos daría 1361, que ahí es donde está el equilibrio. El siguiente equilibrio, pues aquí hay un pequeño error, aquí es 0.64, pero al multiplicarlo por el siguiente nivel de equilibrio de 1389, que está correcto, entonces, y restarle la inversión inducida para luego sumarle 520, nos daría el equilibrio 1389. Es decir, la producción es igual a la demanda agregada cuando el tipo de interés es 10% y el nivel de producción es 1389. Ahí tenemos un equilibrio. El gasto autónomo 520. Finalmente, el tercer equilibrio, siempre el tipo de interés del 10%. Ahora, cuando el gasto autónomo es 530 debido al cambio en la inversión autónoma, multiplicamos, ahí hay otro error, es 0.64 realmente, disculpen, ¿verdad? Pero es 0.64 por 1417, nos daría 1417, que es precisamente el tercer punto de equilibrio. Entonces ahí observamos la demanda agregada y el punto donde corta a la recta de 45 grados, anotándonos otro equilibrio. Entonces tenemos tres equilibrios. Ya vimos en el material de estudio que lo que provoca desplazamiento en la curva IS, que es la que tenemos esta gráfica acá, es precisamente los cambios en el gasto autónomo. Aquí lo que está cambiando es la inversión autónoma, que hace que pase de 510 a 520, 530, y precisamente hace desplazarla de forma en este caso va incrementando o desplazándose hacia la derecha, porque provoca ese cambio en la inversión autónoma de 10 en 10, va provocando desplazamiento de la producción o incremento de la producción de 1361, 1389, 1417, aun cuando el tipo de interés sea igual. Entonces derivamos que en el caso del equilibrio sub 1 es sub 1 en el mercado de bienes para el tipo de interés de 10%, cuando el gasto autónomo o de 510 va a ser igual a 1361. En el caso del equilibrio 2, donde el tipo de interés sigue siendo 10%, pero hay cambio en inversión autónoma y consecuentemente en el gasto autónomo, entonces hace desplazar hacia la derecha. Y finalmente el tercer equilibrio, de ahí derivamos precisamente la curva IS, que son las distintas combinaciones de tipo de interés y niveles de renta donde el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. En este caso, las combinaciones de interés son del 10% y
las combinaciones y los niveles de producción son 1361, 1389 y 1417. Espero pues que haya sido lo más ilustrativo y dispensen precisamente estos errores porque es .64, ahí está claramente indicado, pero por alguna razón pues cometí el error de cambiar el número. Ahí dispensen las posibles fallas que haya tenido y esperamos que sea este material útil para ustedes. Hasta pronto.